Continuamos, amigas y amigos, en esta tarea semanal de llegar a sus hogares o sitios de trabajo o el lugar donde nos reciban para darles el saludo de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión volvemos a tener, ya la habíamos tenido el año pasado, la presencia de don Alberto Mora, quien es el director del Estado de la Región. Este esfuerzo tan importante que el programa Estado de la Nación, junto con una amplia gama de colaboradores del resto de la región centroamericana, vienen haciendo para tener una visión de la misma calidad que la que hay anualmente en el Estado de la Nación, con una tradición que se destaca por la objetividad y por la profundidad de los análisis. Y don Alberto, quien ya estuvo, repito, el año pasado aquí, nos va a ampliar un tema específico de la temática de la región, pero también va a tener la amplitud para referirse a otros temas si él lo tiene a bien, cosa que hará una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Alberto Mora, quien va a continuar el mensaje que se transmite en el Estado de la Región. Es el quinto informe, me parece. Es el quinto informe, don Juan Rafael. Muchas gracias por esta nueva invitación. Al contrario, gracias a ustedes, en primer lugar por el esfuerzo enorme que hacen y en segundo lugar por compartirlo con las amigas y amigos. Pues el informe, todos ellos y todas ellas son nuestros amigos. Efectivamente, y son centroamericanos y centroamericanas. Y el informe lo que busca es de alguna manera retratarnos a todos y a todas en su diversidad, ayudarnos a reconocer nuestra realidad desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva que nos brinda reconocer las oportunidades, pero también los desafíos que en Centroamérica trascienden las fronteras entre los países y de alguna manera nos afectan a todos. Esto es parte de lo que inspira este informe, que pues da seguimiento a la realidad demográfica, social, económica, ambiental, política de Centroamérica y al tema de integración regional. Y en este quinto informe profundiza en el tema de educación. Sin embargo, el informe incluye los principales hallazgos de cerca de 40 estudios elaborados por centros de investigación, universidades, expertos en los distintos países de la región, que aportan conocimiento, en muchos casos inédito, sobre temas de mucha relevancia para nuestra situación. Por ejemplo, el tema de partidos políticos. Hay un estudio específico que realiza una especie de radiografía sobre qué son los partidos políticos en Centroamérica, cómo están estructurados. Hay un estudio también... Y tal vez si me deja ahí un poquito, digamos, el contraste entre partidos políticos en nuestra vecina Nicaragua y partidos políticos en Guatemala, donde en un caso hay una estabilidad que casi proviene de la posindependencia y en el otro casi que una formación de partidos políticos que casi que para cada elección se reconfiguran, ¿verdad? Entonces hay
una diversidad significativa y tomé esos dos casos extremos, pero cada país y cada elección tiene sus propias particularidades y además están las elecciones de los consejos, llámense departamentales o cantonales o como sea en los distintos países, y entonces la diversidad es enorme porque Centroamérica es muy diversa. Claro. En el tema de partidos políticos, por ejemplo, algo que señala el informe es que si bien son instituciones fundamentales para la democracia, lo que encontramos es eso que usted señala. En varios países son instituciones también muy débiles, volátiles, no sobreviven en muchos casos a un periodo electoral y en la mayor parte de las situaciones reducen su actividad en época no electoral a el desempeño de sus fracciones legislativas. Prácticamente sus canales de comunicación con las bases y esa cohesión de grupo que permite mantener un centro de reflexión y discusión sobre los problemas nacionales prácticamente desaparece en época no electoral en la mayor parte de los partidos de la región, y además las fracciones legislativas son muchas veces afectadas por el fenómeno del transfugismo legislativo. No logran mantener su cohesión durante todo el periodo por el cual fueron elegidos los y las diputadas. Muchos de ellos se declaran independientes, incluso poco después de haber asumido sus cargos, y dejan la bancada del partido que los llevó a los congresos. Esto hace mucho más compleja la gestión y negociación de acuerdos, y si además le sumamos el hecho, por ejemplo, de que los partidos ejecutivos, los poderes ejecutivos o los partidos de gobierno han perdido fuerza en sus bancadas legislativas, pues eso hace todavía más compleja la situación. Bueno, le decía que este es uno de los estudios elaborados como insumo para el informe. Otro, por ejemplo, en el tema social tiene que ver, por ejemplo, con la medición integral de la pobreza o el tema de la doble carga de la malnutrición en Centroamérica, la coexistencia de la desnutrición crónica con la obesidad, el sobrepeso, incluso a lo interno de un mismo hogar. Esto hace mucho más compleja la formulación de política pública para enfrentar esa situación, pero además nos alerta sobre un problema muy grave en términos de salud pública. Enfrentar la obesidad y el sobrepeso en nuestros países tiene mucho que ver con la posibilidad de reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas en nuestra población, que está generando costos crecientes de atención de la salud. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, en el 2011 la misma Caja del Seguro Social había llamado la atención sobre este tema y señaló que el costo de la atención de las enfermedades vinculadas con la obesidad y el sobrepeso en ese momento era más o menos equivalente al costo de construir un nuevo hospital en Punta Arenas, y todavía sobraban cerca de 10.000 millones de colones. Bueno, frente a esta situación, lo que encontramos es que en buena parte de nuestros países las políticas de salud pública están todavía muy enfocadas en la atención de la enfermedad y no tanto en la prevención, en la promoción de hábitos de vida saludables. Y bueno, en este caso tenemos clara evidencia de que prevenir es mejor y más barato que curar. Hay una lógica ahí que como el resultado de la prevención viene a mediano y largo plazo, algunas de las gentes encuentran que no es tan
que los recursos que se están yendo a prevención les están haciendo falta para atención, pero es que la prevención es lograr que don Alberto se cuide mucho para que cuando llegue a la edad mía no tenga los problemas de salud que yo puedo o la cohorte mía esté experimentando, pero para que don Alberto llegue a tener el pelo blanco, faltan muchos futuros, y entonces no tantos, no tantos. Sí, la verdad es que sí, no sea modesto. Entonces, ahí la propia gestión de las entidades o entidades del sector sanitario ven un desfase y si no se entiende bien, y esta es una contribución muy importante que ustedes están haciendo porque lo están esclareciendo para las autoridades y lo están esclareciendo para los públicos, tanto electorales como de grupos de poder, porque ustedes, al igual que ocurre con el Estado de la Nación, ustedes son un criterio objetivo y que la gente mira para referirse a los temas. Pero también tiene que ver, don Juan Rafael, con una debilidad de los documentos de política pública en sí mismos. En general tienen un horizonte temporal de muy corto plazo. Además, de acuerdo con la revisión que nosotros hicimos para este informe del Estado de la región, en la mayor parte de los casos estos documentos establecen algunos objetivos, pero si ya vemos un poco más en detalle, no encontramos metas cuantificables, mecanismos de seguimiento de evaluación, no se identifican recursos ni responsables de ejecutar los compromisos o las acciones que de alguna manera se esbozan en esos documentos. Entonces, bueno, efectivamente tiene que ver con lo que usted señala, pero tiene que ver también con ese cortoplacismo que en general imprime la gestión pública y reduce la política básicamente a políticas de gobierno y no políticas de Estado. Esto es preocupante no solo en materia de salud, sino también en otras áreas en las cuales las posibilidades realmente de avances sustantivos en materia de desarrollo tienen que ver con una mirada de más largo aliento. Otro de los aspectos importantes, me parece a mí, de la contribución del Estado de la región es que ustedes no tienen compromiso electoral de que en el año tal se les acaba el periodo de gobierno, sino que ustedes miran un problema, pueden irse tan atrás como quieran, pueden hacer una prospección normalmente limitada, pero y además al comparar o al arrojar información sobre distintos países, ustedes están exentos de eso y es saludable entonces esa presencia de los sesudos informes del Estado de la región vis a vis los documentos cortoplacistas de los gobiernos. Sí, la limitación quizá que tenemos es la calidad y comparabilidad de la información. No en todos los países los datos son producidos con la misma metodología y además en algunos de ellos hay limitaciones de acceso que impiden pues lograr un mayor nivel de profundidad en los análisis. Continuaremos, amigas y amigos, conversando con don Alberto de esta Centroamérica tan cercana y en algunos temas tan lejana, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando una vez más sobre el estado, el quinto informe del Estado de la región. Y voy a hacer una pequeña infidencia. Yo en Centroamérica, por más que me quiero cortar la lengua, termino contando cosas. Hace unos ayeres muy poquitos, me sugirieron que fuera a Paseo Cayalá. El nombre no sé de dónde proviene, y es un área nueva
de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala es claramente la ciudad más grande de Centroamérica. Es una ciudad espectacular, horizontal y verticalmente. Es una ciudad que tiene un medio de transporte, que en este caso es municipal, que conecta ya con varias líneas el país, la ciudad, y Cayalá es increíble, entre otros porque estamos en Centroamérica, la Centroamérica de la pobreza y la Centroamérica de los problemas urbanos no resueltos, de los problemas fiscales acuciantes, de la huella ecológica que dificulta muchas cosas, pero también hay que decir que en el transporte hacia Cayalá se recorren unas áreas arboladas, y la ciudad de Guatemala tiene en cualquier zona de la ciudad más árboles que toda la ciudad de San José junta. San José es una ciudad donde las autoridades o los individuos se han encargado de acabar con los árboles, y en ese sentido la ciudad de Guatemala es bastante más verde que este disque país verde de Costa Rica. Definitivamente, no solo más verde, sino ha sido mejor trazada, con amplias avenidas y cierta infraestructura urbana, pero pese a ello hay que señalar que tal como lo planteamos en el quinto informe del estado de la región, no escapa Ciudad de Guatemala al crecimiento no solo acelerado, sino desordenado durante las últimas 3-4 décadas. Esto ha tenido efectos no solo ambientales, sino también en términos de la movilidad de la población, de las mercancías, en general el crecimiento que pudimos ver a la luz de un estudio elaborado por el laboratorio PRIAS, acá con imágenes satelitales desde el 75 hasta el 2015, es que ese crecimiento ha sido hacia la periferia, lo que aumenta los tiempos de transporte de las personas desde la periferia hacia el centro, pero además con una consecuencia adicional. La habilitación urbana de esa periferia de las ciudades capitales ha implicado costos de infraestructura que en general los estados han tenido que asumir para habilitar servicios en esas zonas de agua, de electricidad, de escuelas, colegios, transporte, y que en nuestros países, por ejemplo, los sistemas fiscales para la recuperación de plusvalías en el suelo son también muy débiles. Entonces, bueno, el Estado hace las inversiones, pero no puede recuperar parte del valor de la plusvalía que le está generando a los dueños de las tierras que están siendo desarrolladas, pues esa infraestructura y esa habilitación como suelo urbano. Esto es uno de los factores que limita incluso la posibilidad de una mayor y mejor inversión pública en los territorios urbanos, pero este crecimiento, hay que decir, se dio, como decía al inicio, de manera acelerada, desordenada, pese a que todos los países cuentan con legislación, con institucionalidad, que les hubiera permitido lograr gestionar de mejor manera la ocupación del territorio. Ahora, perdón, don Alberto, ahí se ligan dos cosas que ya usted mencionó. Por un lado, la debilidad de los aparatos políticos, partidos y otra cosa, impiden o condicionan de manera importante que esta legislación que está se cumpla, porque no hay quien la hace cumplir. Y en segundo lugar, se da una conexión entre lo que usted está comentando sobre el ámbito urbano y la debilidad fiscal de los estados. O sea, las cosas se conectan. Sí, definitivamente en materia de desarrollo
hay muchos cruces de caminos, no hablamos de un plano unidimensional, sino lo económico tiene que ver con lo político, con lo ambiental, con lo social, y hay vínculos entre todos los temas. Por ejemplo, en este crecimiento urbano desordenado con el incremento en el parque automotor, ha generado un aumento importante de la huella ecológica, esa cantidad de contaminantes que generamos por nuestras actividades humanas y que tiene como su principal componente la huella de carbono asociada pues a la quema de combustibles fósiles. Centroamérica, aparte de lo que compartimos como región, es un rico patrimonio natural, pero a la luz de las mediciones que se han realizado para este último informe, hacemos un uso insostenible de ese rico patrimonio natural. Estamos no solo generando una creciente huella de carbono, sino además consumo de recursos de otra naturaleza, agua, bosque, etcétera, a unas tasas mucho superiores de las que tienen los ecosistemas para poderse recuperar de ese consumo. Para que usted se dé una idea, hoy necesitaríamos cerca de una quinta parte más de territorio en Centroamérica para poder soportar los patrones de consumo de recursos y la contaminación que generamos. Dos de los lagos más bellos, y en realidad eso es posiblemente una exageración porque este es una región llena de lagos, pero en Guatemala uno encuentra que el lago Atitlán tiene unos problemas de invasión de especies naturales favorecido por la contaminación que van haciendo peligrar ese lago. Y el lago de Amatitlán es una especie de emulación del río Grande de Tárcoles en Costa Rica, y ya eso es una ofensa muy grande a cualquiera que se le diga eso. Los bellísimos lagos de Nicaragua tienen problemas muy severos de contaminación, sin tomar en cuenta algún proyectillo que hay por ahí de hacer una intervención mucho más grande, y aún sin eso, y eso nada más para hablar de algo que es evidente casi que sin siquiera pasar por el país, si no se alcanzan a ver desde arriba. Claro, ahora, y eso sucede en una región que es una de las regiones más vulnerables del mundo a sufrir los impactos del cambio climático, lo cual implica en muchos casos agudizar los niveles de riesgo y vulnerabilidad que ya de por sí históricamente han sido altos en Centroamérica. Frente a esta situación, por ejemplo, continuamos arrasando los arrecifes, los manglares, que son de alguna manera barreras que mitigan el impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos, y tierras adentro, por supuesto, el tema de deforestación, el tema de agricultura extensiva con altos niveles de contaminación de mantos acuíferos, o por ejemplo la falta del ordenamiento territorial, pues son parte de los procesos que agudizan esa degradación. Pese a ello, la población tiene una conciencia ambiental importante que incluso en muchos casos ha motivado protestas ciudadanas crecientes en todos los países de la región, en algunos casos contra proyectos mineros o explotaciones de agrícolas intensivas como la piña en el caso de Costa Rica, o el acceso al recurso hídrico, y eso de alguna manera denota no solo una mayor conciencia de la población sobre la importancia de los recursos naturales, sobre el acceso que deben tener distintos sectores, dentro de ellos las poblaciones, a estos recursos, sino también sobre su protección, la importancia de su protección y su preservación.
Y yo creo que eso habla muy bien de la sociedad civil de la región, ¿verdad? Porque es la parte no organizada, pero que está dando respuesta y entonces de nuevo plantea un retomar de otros ambientes y las influencias que ustedes destacan muy bien Que en el también informe. es evidente, por ejemplo, en términos de la lucha contra la corrupción. Las protestas ciudadanas que generaron los escándalos de corrupción recientes en Panamá, en Honduras, en Guatemala, que incluso en el caso de Guatemala resultó en la destitución del presidente de la República, fueron motivadas por esa creciente conciencia ciudadana sobre la importancia de un buen uso de los recursos públicos y de combatir la corrupción. Por supuesto, a la luz de investigaciones periodísticas, no de denuncias de las instituciones de control que cada estado tiene, pero al final de cuentas hubo una movilización ciudadana y bastante diversa en términos de su composición alrededor de estos temas. Independiente de que lo volvamos a invitar en otra ocasión próxima, un último mensaje, don Alberto. Pues quizás invitar a quienes nos ven a consultar el informe y los estudios que, como mencioné, son cerca de 40 sobre temas diversos en nuestro sitio web, que es www.estadonacion.or.cr. Otra vez, por favor. www.estadonacion.or.cr. Ahí aparece el estado de la región y pueden ingresar a la plataforma que incluye no solo los textos completos del informe, sino también los estudios y otro conjunto de información que puede resultar Con de ese interés. mensaje invitamos a las amigas y amigos a que nos acompañen la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias y quédense con Canal UCR, donde aquí, con los impuestos de ustedes, se hace la televisión que ustedes se merecen. Felicidades. Gracias por la invitación.